Bien, entonces, esta materia es principios de economía, ¿sí? Y lo que nos vamos a enfocar es en Argentina y todos los temas que vamos a tocar sobre economía van a estar relacionados con la economía argentina. Economía, como definición, es la administración de los recursos escasos por parte del Estado. Recursos escasos no quiere decir que son recursos que se terminen, sino que son recursos limitados, ¿sí? Para entender esta economía tenemos que ver cuáles son las reglas de juego de la economía. ¿Cuál es el objetivo de la economía? Es ocuparse de cuestiones que surgen entre la relación de la satisfacción de las necesidades de los individuos y de la sociedad en su conjunto. La economía es una ciencia social, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado, y para entender este juego de la economía tenemos que hablar de los factores productivos. Los factores productivos básicamente son 4, ¿sí? Tierra, capital, trabajo, emprendimiento, ¿sí? Cuando hablamos de tierra, ¿de qué estamos hablando? Lo vamos a hacer así participativo como la primera ¿Tierra, parte. territorio? ¿Estamos hablando del territorio? Estamos hablando de recursos, ¿sí? Estamos hablando de recursos. La tierra como recurso productivo sería la tierra para lo que Exactamente. la siembra, cría de ganado, etcétera. Sí. Y tomamos involucrado dentro de lo que es tierra todo lo que es recursos naturales, recursos hídricos, de minería, ¿sí? de suelo, ¿sí? De pozos petroleros. Eso sería uno de los factores productivos. Cuando estamos hablando de trabajo, ¿de qué se imaginan que tomamos como factores de producción? ¿La fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo y dentro de eso el tiempo, ¿sí? Y las capacidades intelectuales de los trabajadores. Cuando hablamos de capital, además de hablar de la cuestión monetaria, ¿sí? Incluimos ahí también lo que son los bienes duraderos, ¿sí? Los bienes que se utilizan para las distintas actividades. Y en la cuestión de emprendimiento es las posibilidades que tienen las empresas para desarrollar sus emprendimientos. ¿Vamos hasta acá? ¿Entienden esto? Esto nos va a servir para entender cómo se juega en la economía y cuáles son las reglas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. ¿Cuáles son los problemas económicos fundamentales que tenemos que resolver? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Sí? Entonces, la pregunta que se tiene que hacer el Estado para resolver el tema de las políticas productivas es: ¿qué es lo que vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Y para quién vamos a producir? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan que la Argentina tendría que plantearse en la pregunta de qué producir?
aclaremos primero qué es un producto. ¿Qué es un producto? ¿Saben lo que es un producto? El producto es un bien o un servicio, ¿sí? Así que donde hablamos de qué producir, pueden ser bienes o servicios. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué tendría que producir la Argentina? ¿O cómo resolvería el Estado esta pregunta de qué producir? Es que tendríamos que tener en cuenta a qué público queremos ofrecer. Entonces, de ahí No podríamos... estamos hablando de empresas, ¿eh? Estamos hablando a nivel nacional, ¿sí? ¿En qué es fuerte la Argentina? Yo primero haría un análisis. ¿Sabes lo que es un análisis FODA? No. Un análisis FODA es donde yo analizo cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué oportunidades tengo y qué amenazas pueden llegar a aparecer. ¿Cuáles son las fortalezas de la Argentina? No piensen en empresas, piensen en Argentina como país. Bueno, a ver, de hecho somos un país exportador de granos, o sea, nuestro fuerte es la extensa cantidad de tierras y diversidad de climas. Bien, O sea, cultivar un montón de cosas en diferentes climas. Podríamos decir que lo podríamos calificar a la Argentina como un país agroexportador. ¿Y el petróleo? Principalmente agroexportador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después tenemos recursos también podría ser industrializado, porque también el lugar extenso te da como para poder industrializar esa materia prima, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Ahora, por eso, ahora vamos a eso. Porque sería la segunda pregunta. Entonces, ¿qué producir? Tenemos un buen suelo, podemos producir materia prima de alimentos, perfecto. Tenemos yacimientos petroleros que en realidad la mayoría son privados y extranjeros, o sea que no sé si ese sería tanto el fuerte nuestro. Sí tenemos minería de litio, que es un mineral para el futuro. Con respecto a los servicios, tenemos todo, como decían, no sé quién me lo dijo, tenemos todos los climas, tenemos todos los paisajes, o sea que tenemos el servicio de turismo que no lo tenemos explotado, que sería un sector importante para generar divisas. O sea que podríamos plantear qué producir. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo producir? ¿Cómo producir? Entonces, el planteo que me hacía recién una de las compañeras es, pero esa materia prima que nosotros producimos con respecto al agro, la podríamos convertir a través de la industria. Perfecto, esa es una de mis ideas, ¿sí? ¿Por qué vendemos granos y no vendemos harinas y no vendemos aceites? ¿Sí? Bueno, de hecho, ahí está la aceitera, que bueno, que tuvimos ese problema grande el año pasado, es una de las aceiteras más grandes, se industria de eso. Claro, pero bueno, yo creo que eso tendría que ser encarado por el Ministerio de Producción y bueno, nos falta, ¿saben qué es lo que nos falta? Pero no nos entra en juego ahí la escasez de recursos para poder producir, o sea que no tenemos... Yo creo que con respecto al agro no tenemos escasez de recursos. Al contrario, tenemos capacidad ociosa. ¿Saben lo que es capacidad ociosa? Sí, que se tiran las cosas. No, capacidad inutilizada. O sea que podríamos duplicar
lo que nosotros estamos produciendo de grano. Capacidad ociosa es cuando yo tengo capacidad para producir y no la estoy utilizando. Y bueno, pero ¿saben lo principal que nos falta? Planificación. Y yo no puedo planificar a corto plazo. La planificación y el corto plazo no se llevan de la mano. Las planificaciones son a largo plazo. Ahora, si yo gobierno pensando en el mandato de 4 años, nunca vamos a poder planificar. Las planificaciones tienen que ir más allá, ¿sí? Porque son de largo plazo. Entonces, una de las características de la planificación a largo plazo es la falta de egoísmo, ¿sí? No puedo planificar a corto plazo. ¿Se entiende? Alguien que me conteste, así yo sigo. Sí, no, sí. Pero ahí no está en juego que también esa planificación, después con los cambios de gobierno, el tema es que continúen con esa planificación. Exactamente. Por eso yo hablé de egoísmo, ¿no? Por eso yo hablé de egoísmo, ¿no? Que cambiamos de gobierno y todo lo que se había hecho bueno se deja de lado junto con lo que se había hecho mal. Entonces, bueno, es un problema que tenemos que corregir. Eso se llama visión. Visión. Planificación a largo plazo. ¿Sí? Y misión con M, es la declaración de las actividades. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a explotar el sector agrícola, voy a explotar el sector minero y voy a explotar los servicios de turismo. Como para dar un ejemplo, ¿no? Eso es lo que la Argentina va a hacer. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso tiene que ver con los distintos objetivos. Porque yo, para llegar a esa visión a largo plazo, me tengo que plantear objetivos parciales, ¿sí? Que tengo que ir cumpliendo para poder llegar a ese objetivo de largo plazo. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo llego a ese objetivo de largo plazo? Creo que nunca. Nunca, muy buena la respuesta, nunca. O sea, ahí te vas encontrando con un montón de cosas y vas también arreglando ese proyecto, el primer proyecto que tuviste. No, que si no se termina la razón de ser. Entonces, cuando llego a ese objetivo, ya me estoy planteando otro más allá. Entonces nunca voy a llegar, y eso está bueno, que nunca se llegue, porque siempre, si nunca llego es porque estoy creciendo, ¿sí? Ahora, ¿cómo producir? Bueno, tengo que mejorar los servicios de turismo, tengo que mejorar la hotelería, los restaurantes, la organización de cada lugar turístico. Eso lo tengo que compaginar. El Ministerio de Turismo tendría que trabajar a full con eso, ¿no? Tengo que organizar. Es muy triste llegar a Misiones, ponele, a Puerto Iguazú, ver que tenemos las cataratas del Iguazú, donde podríamos tener explotado eso en hoteles y demás, y la gente se va a Brasil, porque sale más barato, porque tiene mejor hotelería, y vos ves Foz de Iguazú, que es una ciudad enorme, Ciudad del Este, que es una ciudad enorme, y vos ves a Puerto Iguazú, que es chiquitita, que quedó en el tiempo, que es del año 70, la infraestructura que tiene, y vos decís, ¿cómo puede ser que nosotros no estemos explotando esto? Es un ejemplo. Pero... Un ejemplo las cataratas, otro ejemplo Bariloche, otro ejemplo la costa nuestra, la gente se va a las playas de Brasil. ¿Por qué no se queda en la costa nuestra? Porque yo les voy a decir algunas cositas. Si voy en auto, seguramente que me vuelvo con 1 o 2 multas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de ir a 60 iba a 62. Eso es una locura, eso te corta todo, ¿no?
te corta porque uno está pensando, y si voy para allá, me cobran multa, si voy para el otro lado, no me cobran multa. Ahora, si voy a 200, sí, cobrámela porque está mal. Pero esas cosas que uno las tiene que ir sumando al costo de sus vacaciones, está pésimo. Después, vos llegás, yo me he encontrado con hoteles en la costa que con olor a cloaca en los baños, no hay un control, las playas todas sucias, no hay un cuidado del paisaje turístico, ¿no? Y de todo lo que involucra, de todos los servicios que involucra ese servicio turístico. Si nos comparamos con Brasil, Brasil está años luz adelantado en el tema de turismo, tiene buena hotelería, tiene buena atención al cliente, que eso es otra cosa que nosotros fallamos. Bueno, todas esas cositas van dentro de esta pregunta, ¿sí? Que es ¿cómo voy a producir? Y la tercera, ¿para quién voy a producir? ¿Está? ¿Para quién voy a producir soja? ¿Para China? ¿Voy a buscar otros mercados? Es decir, ¿cuánto me van a pedir? Tengo que estar preparado, porque si China me está pidiendo, no sé, 10 millones de toneladas, y yo estoy produciendo 6, no puedo trabajar con China, porque le voy a estar debiendo 4. O cambio, ¿sí? Mejoro las condiciones del campo para poder aumentar esa producción. ¿Se entiende? Cuando yo analizo qué es lo que voy a vender, también estoy pensando a quién se lo voy a vender. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuáles serían las 3 preguntas fundamentales? Alguien que me las diga. ¿Cuáles son las 3 preguntas? ¿Qué producir? ¿Qué producir? ¿Cómo producir y a quién producir? ¿Y para quién? ¿Para quién? ¿Para quién producir? Voy a producir. ¿Ok? ¿Van entendiendo cómo es la regla de juego? Sí. ¿Sí? Tengo que analizar cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, ¿sí? ¿Con qué cuento? Y eso tiene que ver con los factores productivos de tierra, trabajo, capital y emprendimiento, es decir, todas las posibilidades que yo como Estado le estoy dando a las empresas para que se desarrollen, ¿sí? Y después hacerme las preguntas fundamentales. En base a los recursos que yo tengo, ¿qué voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Y para quién lo voy a producir? Si entiendo eso, podemos entrar en las reglas del juego. ¿Lo entendieron? Sigo. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Primer regla. La primera regla del juego de la economía dice que todos queremos más, pero debemos elegir cuáles son los criterios adecuados. Lo repito. Primera regla, la regla número 1 del juego de la economía. Todos queremos más, pero debemos elegir con criterios adecuados. Y eso tiene que ver con 2 cosas que ustedes están viendo acá en la filmina. La frontera de posibilidad de producción y la ley de rendimientos decrecientes. Se los voy a contar con un ejemplo y ustedes me dicen, ¿lo entendimos? ¿No lo entendimos? Fabricante de jeans de la Argentina. Consigue un cliente en el exterior, en Estados Unidos. Ese cliente de Estados Unidos le pide, mandame una muestra. Fabrican una muestra, la mandan a Estados Unidos. En Estados Unidos la analizan, les gusta la muestra. Entonces, como cuando yo tengo un proveedor nuevo, no hago un pedido pequeño para ir probando, ¿sí? Le dicen, bueno, mándame 5.000 jeans. Bueno, esta empresa se pone a fabricar
y manda los 5.000 jeans. Bueno, todo anduvo bien y le dice, bueno, ahora mandame 20.000 jeans. Entonces el productor de la Argentina le dice, pero no tengo la capacidad para producir los 20.000 jeans. ¿En dónde estuvo la falla? En hacer la oferta. En la proyección de oferta y demanda que le podía llegar a dar el proveedor. Perfecto, entonces falló en una de las preguntas. ¿Para quién producir? Si yo voy a producir para Estados Unidos, que tiene una población de 300 millones de habitantes, ¿qué se creen que me van a pedir? ¿500 jeans? No, más volumen. Tengo que hacer la proyección, ¿sí? Como dice el compañero, tengo que hacer la proyección para saber si mi capacidad de producción es acorde para ese mercado. Entonces, yo no puedo encarar un proyecto sin analizar mi frontera de posibilidades de producción. ¿Hasta dónde puedo producir? Bueno, mi capacidad máxima de producción son 15.000 jeans. Este mercado, ¿cuánto me puede llegar a pedir? 50.000 jeans. No le vendamos. ¿Se entiende? No le puedo vender, porque cuando me pida más, le voy a fallar. Y eso no es bueno. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, y ahí entra a jugar la ley de rendimientos decrecientes. Y se los voy a contar con otro ejemplo. Yo soy contador público, ¿sí? Yo tenía un cliente que fabricaba muñecos de peluche. Esa empresa era una micropyme, ¿eh? Eran 2 personas, el dueño y una persona que cortaba la tela y entre los dos armaban los muñecos, lindos muñecos de peluche, tenían variedad, hacían un producto muy bueno. ¿Y cuáles eran los clientes? Regalerías, bombonerías, jugueterías, ¿sí? Negocios que le pedían una cantidad acorde a lo que ellos podían producir. Un día llega el dueño, me dice, estoy muy contento, conseguí un cliente nuevo. Digo, qué bueno. Y me dice, sí, es una cadena de estaciones de servicio. Le digo, ahí ya no me parece tan bueno. Y me dice, ¿y por qué? Porque la cadena de... ¿Cuánto te va a pedir una cadena de estaciones de servicio? No te va a pedir 2 muñequitos, te va a pedir para todas las estaciones de servicio. ¿Y vos cómo vas a producir para tus clientes? Ah, no, voy a producir para ese solo cliente. Digo, pero eso está mal, porque yo no puedo darle el poder de negociación a un solo cliente, porque ese cliente después me puede hacer un desfasaje financiero, ¿sí? Diciéndome, bueno, te pago, pero con un cheque a 90 días. ¿Y yo cómo hago? Si yo al proveedor le tengo que pagar a los 30 días. Y a la persona que trabaja conmigo, ¿qué le digo? Espérame que cobre el cheque. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, ahí entra a jugar la ley de rendimientos decrecientes. ¿Qué hizo esta persona? Cuando se vio agobiado de que le pedían más muñecos de los que podía producir, empezó a tomar más gente, ¿sí? Tomar una persona más, trabajar fuera de horario, ¿sí? Y para poder cumplir, ¿sí? Y siempre era el conejo atrás de la zanahoria, ¿no? Pues nunca llegaba, porque tenía que cubrir el banco, cómo hacía para pagarle los proveedores a veces no lo surtían porque estaba atrasado con los pagos. ¿Qué pasa? Cuando yo excedo esa frontera de posibilidad de producción, cada unidad de producto que yo fabrico de más
me sale carísimo. Y entonces, esos rendimientos que eran crecientes empiezan a ser decrecientes. ¿Qué quiere decir? Que pierdo plata. En vez de ganar con la producción, cuando me excedo de esa frontera, todo lo que yo produzca por demás, pierdo dinero. Es decir, voy a tener que poner dinero de mi ganancia de los productos que estaban dentro de la frontera para poder fabricar los productos que están fuera de la frontera. ¿Se entiende? ¿Entendieron? Sí. Bueno, alguien que me resuma esta primera regla. Quiero saber qué entendieron. A ver, Débora, ¿qué entendiste? No, bueno, lo que entendí es que en realidad cuando uno se plantea, digamos, un incremento, o sea, en la producción debe, o sea, si uno tiene como aspiración incrementar su producción, debe tener, digamos, pleno conocimiento de sus posibilidades. Y a quién va, para quién va a producir. Si no tenemos en cuenta esto, si se nos genera la situación de tener una demanda mayor a nuestras capacidades, eso, digamos, genera lo contrario de lo que estamos buscando. Ya exacto. Que, digamos, y ahí entra a jugar la ley de rendimientos decrecientes. Exactamente. Entonces, la ley de rendimientos decrecientes siempre es en función de la frontera de posibilidades de producción. No se lo puede, digamos, analizar por separado. No, Genial. no. Uno tiene que ver con el otro. Entonces, alguien se puede preguntar, ¿y entonces qué? ¿Me quedo con lo que hago? No, puedo crecer, pero para crecer hay que, ¿quién me dice la palabrita? Hay que planificar, ¿sí? Y la planificación es a largo plazo. Es decir, yo me puedo plantear, bueno, estoy produciendo 1000 unidades. ¿Qué tengo que hacer para producir 1100 unidades? Bueno, tengo que mejorar esta máquina, tengo que reemplazar, tengo que tomar una persona nueva. Para eso, ¿cuántos clientes necesito? Si no, va a pasar esto de la ley de rendimientos decrecientes y en vez de crecer la empresa, ¿sí? Se va a hundir. ¿Saben cómo terminó esta persona que tenía una microempresa trabajando en relación de dependencia? Una estupidez, ¿no? Porque la verdad, por no analizar esta regla de juego, ¿no? ¿Cuáles son mis posibilidades de producción? ¿Está? Pasamos a la regla número 2. Si no hay preguntas para la regla número 1, paso a la 2. Ok. Bien. La regla número 2 del juego de la economía, y hoy no vamos a ver todas las reglas, la vamos a hacer para una segunda parte, ¿eh? Dice, para todos los agentes económicos son el Estado, la oferta y la demanda. ¿Sí? Entonces, para todos los agentes económicos, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Y eso se llama costo de oportunidad. Entonces, yo planteo, bueno, vamos a dejar de producir el producto A para producir el producto B. Antes de concretar esa decisión, yo tendría que analizar si producir el producto B me va a dejar mejor rentabilidad que el producto A que ya yo lo venía trabajando, lo venía produciendo, ya sabía qué era lo que tenía que hacer y me dejaba rentabilidad. ¿Me cambio para el producto B? Tengo que analizar
¿Qué es lo que tengo que analizar? El costo de oportunidad. Y cuando analizo el costo de oportunidad, muchas empresas se olvidan de sumarle al costo del nuevo producto la rentabilidad que pierden por dejar de producir el producto antiguo. ¿Entienden? ¿Se entienden? Si no, lo vuelvo a explicar. No, profe, no se entendió. ¿Puede repetir, por favor? Bueno, a ver, digamos, supongan, ustedes tienen, nos vamos a basar en este ejemplo que está acá en la filmina. Yo tengo un auto, ¿no? Un auto que lo tengo para pasear, que no lo uso para trabajar, ¿sí? Que no me da ninguna rentabilidad, al contrario, tengo gastos como patente, seguro, combustible, BTV y algún arreglo mecánico que siempre pasa, ¿no? Y el capital inmovilizado que tengo con el auto, ¿no? Estamos hablando de un auto que no se utiliza para trabajar, sino que se utiliza para esparcimiento. Entonces, yo digo que mi costo de oportunidad es vender el auto, colocar ese dinero en una inversión que me va a dar una rentabilidad mensual y dejar de pagar patente, seguro, patente, seguro, combustible, BTV, mecánico, ¿sí? Y sumar todo eso. Yo lo que voy a analizar en ese costo de oportunidades, primero, pierdo tener una movilidad, ¿sí? Que yo podría utilizar para salir a pasear, para ir a hacer algún trámite, ¿sí? Y por el otro lado, gano en rentabilidad, ¿sí? Una, por ese capital invertido que lo coloco como una inversión, y la otra es que dejo de pagar un montón de gastos. Yo tendría que analizar en ese costo de oportunidad si la rentabilidad que me da el capital inmovilizado y la supresión de los gastos que venía pagando me sirven como para, no sé, para tomarme un Uber, para tomarme algún otro tipo de transporte que yo necesite. ¿Entendieron ahora? Sí, ahora sí. Entonces, Ahora sí. el costo de oportunidad es aquello a lo que renuncio para conseguir otra cosa. Sí, escucho. ¿Me querían hacer una pregunta? ¿Se entendió esto del costo de oportunidad? Sí. ¿Sí? Supongan, yo vengo fabricando ropa de niños, ¿sí? Y veo que hay una oportunidad en fabricar ropa de mujer, pero como no tengo la capacidad productiva, tengo que decidir. O hago ropa de mujer o hago ropa de niño. Tendría que analizar en ese nuevo producto que es ropa de mujer, si esa rentabilidad va a ser superior a la de ropa de niños, y en el costo sumarle la rentabilidad que pierdo por fabricar ropa de chicos. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Entendieron? Bien. Esa es la regla número 2. Vamos a la regla número 3. Esto creo que Elizabeth habíamos hablado algo de esto, de la especialización. La regla número 3 dice, si queremos tener más con los recursos de que disponemos, debemos recurrir a la especialización y al comercio. Y esto es lo que veníamos hablando, ¿sí? ¿Por qué vender solamente granos y no especializarnos en la producción de alimentos? Aceites, harinas, ¿sí?
productos elaborados que van a tener un valor agregado cuando nosotros los vayamos a comercializar. ¿Está? Entonces, si quieren anotar esto, la especialización tiene lugar cuando los individuos y los países concentran sus esfuerzos en un conjunto particular de tareas. ¿Qué permite esto? Concentrarse, especializarse. ¿Qué permite? Me permite optimizar la utilización de mis capacidades y de mis recursos. Entonces, ¿qué era el FODA? ¿Quién me dice? ¿Qué era el FODA? Eran las fortalezas y las debilidades. Bien. Va el análisis de las fortalezas y habilidades. Bien, si yo soy consciente de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, yo me tendría que especializar en mis fortalezas. ¿Sí? Sí. Analizamos que la Argentina tiene varias fortalezas. Si una de mis fortalezas es tener todos los recursos y las capacidades potenciales para el servicio turístico, yo me tendría que concentrar en eso. Me tendría que concentrar y optimizarlo y tener lo mejor. Y eso va a redundar ¿en qué? En mayores ingresos. Y por eso la especialización igual a éxito. Y yo me especializo igual éxito. ¿Está? Regla número 4. La regla número 4 de la economía dice: los intercambios realizados libremente en los mercados, y esto veníamos hablando del libre mercado, ¿sí?, constituyen la forma en que habitualmente se organiza mejor la actividad económica. Habíamos hablado de algo que estaba en contra de este libre mercado y que en la Argentina se utiliza bastante. ¿Qué es? Control de precios. El control de precios. El control de precios. Lo mejor es esto, ¿no? Lo mejor es lo que ven en la figura, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi presupuesto? La señora dice, yo tengo 800 pesos, ¿sí? Y el vendedor, uno de los vendedores tiene las sandías a 1000 pesos, pero dice, pero las mías son más grandes. Y el otro lo tiene a 900, pero las mías son más chicas, pero son más baratas. ¿Y a dónde está el límite ahí? No, no hay límite, ahí elige el consumidor. Bien. Si quiere pagar más por lo de... Pero el consumidor tiene un límite. ¿Cuánto plata tiene? Obvio. Tiene ese presupuesto. Entonces la decisión va a estar. Claro, la decisión va a estar. O compro más cantidad a las que están en 900 o elijo por la calidad, ¿sí?, a las que están en 1000 y compro menos. ¿De acuerdo? Eso es el mecanismo del libre mercado. Ahora, si yo a estos dos vendedores, yo soy Estado y le digo, no, la sandía vale 700, ¿qué pasa? Los dos me van a dar una sandía chiquitita que la sacaron antes de tiempo, que bueno, sí. Porque Bien. también eso influye, ¿no?
Uno Claro. tiene menos, el vendedor tiene menos herramientas o menos inversión para poder hacer. Entonces también va a disminuir su calidad. Exactamente. Y otra cosa que puede pasar y que por ahí ustedes no lo están pensando es el desabastecimiento. Ok, me la decís que la venda a 700, bueno, pero te vendo 2 a 700. ¿Está? Y entonces, en vez de producir más sandías, se ponen a producir otra cosa. O a ponerlo en la bicicleta financiera. ¿Sí? Porque por ahí dicen, y no, si a mí me limitan el precio, al limitar el precio, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la oferta? No puede invertir, no puede desarrollar el producto. Le baja el margen de ganancia. También. ¿Sí? Porque la oferta tiene un para producir las sandías que valen 1.000 pesos, por ahí tiene un costo de 600. Y yo se lo controlo y le pongo 700, me va a quedar 100 nada más. Y entonces lo que puede pensar es decir, pero yo esos 600, y si yo tomo esos 600 y los pongo en el banco, me dan 150. Entonces no produzco más sandías. ¿Y qué pasa cuando la oferta disminuye? ¿Aumenta o disminuye el precio? Cuando hay menos oferta, ¿el precio aumenta o disminuye? Aumenta Aumenta. la misma cantidad de gente. Entonces, ¿se dan cuenta que salirse del mecanismo de mercado, del libre mercado, a través de un control de precios, no está mal, está pésimo? No se puede hacer eso. Pero muchos dirigentes, ¿sí? Apelan siempre al control de precios. Y yo creo que si le hacemos caso a las reglas de juego de la economía, lo tenemos que dejar libre y que la demanda y la oferta se regulen solas. ¿Está? Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte de principios de economía. ¿Ok? Vamos a seguir en la segunda parte.